Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal Troyamat, en donde encontrarán actividades del Ministerio de Educación y también darles muchísimas gracias por sus comentarios y a las personas que se han suscrito a este canal. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento y quería empezar con un agradecimiento a todas aquellas personas que ayudan a que este canal pueda crecer. Y sin más, vamos a empezar con un proyecto más, que en este caso es el proyecto 2 del Bachillerato General Unificado. Así que vamos a iniciar. En el proyecto 2 de ciclo Costa del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, podemos observar que tenemos aquí la ficha pedagógica, dándonos todo lo que son los objetivos, que aquí nos habla de explicar el origen de la vida, identificar los elementos y compuestos químicos que se va a tratar en este proyecto. Y el nombre del proyecto es Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Aquí nos habla sobre las indicaciones y que este mes vamos a aplicar los pasos del método científico para comprender un fenómeno de la naturaleza. Y aquí están algunos de los materiales que nos dice que vamos nosotros a utilizar. Y también ya tenemos aquí pues las actividades de la semana número 1, en donde nos dice que esta semana se trabajará con las asignaturas del área de biología, lengua y literatura y física también. Entonces vamos con el tema que dice el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen en la naturaleza. Y vamos con la actividad 1. Lee el siguiente fragmento. La vida es parte integral del universo. Como tal, buscar definiciones de la vida como fenómeno diferenciando es tan difícil. Algunos dirían que inútil. No hay respuesta simple a la cuestión de ¿qué es la vida? Que no incluye algún límite arbitrario. Sin ese límite o nada está vivo o todo lo está. Cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que una mariposa, un pino o un pájaro son organismos vivos, mientras que una roca o el agua de mar no lo son, ya que siempre se ha definido un organismo vivo como aquel que cumple con el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero, ¿será esto totalmente verdadero? El agua es considerada por los pueblos y nacionalidades del Ecuador un ser vivo y divino, desde su propia cosmovisión, y desde épocas inmemoriales le rinden culto al agua. En muchas comunidades andinas como los araguros, los otavaleños o los cañaris, se considera al agua como un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo. Eso sale de la fuente El agua, la sangre de la Pachamama. Y está ahí el link para poderlo revisar. Y ahora nos dice, responde las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno. Entonces vamos a responder, a hacer esta actividad tomando en cuenta la lectura que nos dan ahí. Entonces aquí tenemos nuestro documento. Recuerden que estos se pueden descargar en la descripción del video para darse una guía para su tarea. Entonces, por ejemplo, aquí dice las preguntas. Dice, ¿por qué se reconoce algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? Entonces vamos a responder esta pregunta. Es importante conocer que la cosmovisión es la forma cultural de percibir, interpretar y explicar el mundo. La esencia de la cosmovisión andina se encuentra en la relación constante entre la naturaleza, los seres humanos y la Pachamama. Dicha integridad observada en la naturaleza es considerada como un ser vivo para la cultura andina, pues su cosmovisión no resulta excluyente. Debemos tomar en cuenta que la naturaleza es parte importante en la cosmovisión andina. Y vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cómo definirías qué es la vida? Bueno, para mi forma muy particular de ver, la vida es la manifestación del Espíritu de Dios en el ser humano. Es el funcionar de sistemas, de órganos, de tejidos, de sentimientos, de sensaciones, de estímulos que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Esta es mi definición muy particular. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se originó la vida? Entonces aquí tenemos una respuesta que fue consultada y ahí está la fuente y dice, la vida probablemente comenzó hace unos 3.800 millones de años.
Solo 700 millones de años después de la formación de nuestro planeta, esto dice Stanley Miller y Joan Oro, la Tierra primitiva se sintetizaron las primeras moléculas orgánicas y que fueron organizándose progresivamente para formar otras más largas y complejas. La siguiente pregunta me dice, aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Y aquí está, aquí tenemos el Islam. El Islam es una forma de ser y de vivir. En la forma de vida islámica o din del Islam hay principios y formas, pero no existen dogmas ni misterios. No hay sacerdotes ni iglesia, no hay sacramentos ni liturgia, es más bien una manera de vivir y concebir la existencia. Es otra forma de ver la vida, ¿no? Pero aquí tenemos la siguiente actividad 2 y dice, analiza la información expuesta en el siguiente texto. ¿Cuándo surgió la vida en la Tierra? Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años. Esta estimación se obtuvo tras medir la edad de las rocas más antiguas de la Tierra, así como las edades de las rocas de la Luna y meteoritos, con la datación radiométrica, en la cual se utiliza la descomposición de isótopos radioactivos para calcular el tiempo transcurrido desde la formación de una roca. Durante muchos millones de años, la Tierra temprana recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes. Además, las temperaturas eran muy altas. El agua tomaba la forma de un gas, no de un líquido. Los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides hace unos 440 o 4.000 millones de años, cuando la Tierra estaba lo suficientemente fría como para que el agua se condensara en los océanos. Sin embargo, se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años. Es probable que después de este ciclo final, la Tierra lograra tener condiciones para la vida continua. Los primeros indicios de la vida en la Tierra provienen de fósiles descubiertos en Australia Occidental, que datan de hace 3.500 millones de años. Estos fósiles son de estructuras conocidas como estromatolitos, que, en muchos casos, se formaron con el crecimiento de capa tras capa de microbios unicelulares, tales como cianobacterias. Los estromatolitos también se forman con microbios actuales, no solo prehistóricos. Y tenemos la fuente de donde salió esa información. Y dice, toma en cuenta la información del texto anterior para elaborar un gráfico que represente las condiciones de la Tierra primitiva y de las formas de vida que fueron encontradas. Entonces, buscando en internet, vamos a encontrar el siguiente dibujo, ¿no? Dice condiciones ambientales de la Tierra primitiva. Como podemos observar, aquí tenemos volcanes, descargas eléctricas, radiación ultravioleta, tenemos la condensación del material orgánico, la materia orgánica, y aquí nos habla de que en ese tiempo la temperatura elevada debido a la radioactividad del espacio, el impacto de meteoritos y por la Tierra en formación, la atmósfera formada por dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. También contenía mucho más hidrógeno libre que el actual, en una atmósfera reductora. La corteza terrestre con gran actividad volcánica que junto a las tormentas eléctricas generaban una fuente de energía. Entonces, más o menos así era el gráfico de nuestra Tierra primitiva. Y vamos a continuar. Ahora nos dice, considera que en la década de 1920 los científicos Alexandre Oparin y John Haldane pusieron que la vida podría haber surgido paso a paso de materia no viva a través de un proceso de evolución química gradual. Oparin y Haldane pensaban que la Tierra en sus inicios tenía una atmósfera reductora, es decir, con una baja concentración de oxígeno, en la cual las moléculas tienden a donar electrones. En estas condiciones ellos sugirieron que moléculas inorgánicas simples pudieron haber reaccionado con energías de rayos o el sol para formar unidades estructurales como aminoácidos y nucleótidos que pudieron haberse acumulado en los océanos para formar una sopa primordial.
En 1953, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento para comprobar las ideas de Oparin y Haldane. Determinaron que las moléculas orgánicas podrían formarse espontáneamente en condiciones reductoras, las cuales se pensaban que eran similares a las de la Tierra en sus inicios. Miller y Urey construyeron un sistema cerrado que incluía un recipiente con agua caliente y una mezcla de gases que supuestamente abundaban en la atmósfera terrestre en sus inicios: agua, amoníaco, metano, hidrógeno, para disimular los relámpagos que posiblemente proporcionan energía para las reacciones químicas en la atmósfera de la Tierra primitiva. Miller y Urey hicieron pasar chispas eléctricas a través de un sistema experimental. Después de dejar que el experimento funcionara durante una semana, Miller y Urey vieron que se había formado varios tipos de aminoácidos, azúcares, lípidos y otras moléculas orgánicas. Aunque faltaban moléculas grandes y complejas, como las de ADN y proteínas. Su experimento demostró que por lo menos algunas de las unidades estructurales de estas moléculas podrían formarse espontáneamente a partir de compuestos simples. Y tenemos la fuente de donde se saca esta información. Reflexiona acerca de los siguientes aspectos importantes del texto anterior y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja reutilizada. Entonces aquí tenemos algunas preguntas que vamos a dar contestación acá. La primera dice: ¿qué objetivo en común tenían los investigadores como Oparin, Miller y Urey? El objetivo que los investigadores tuvieron fue el comprobar que la vida habría surgido paso a paso de materia no viva a través de un proceso de evolución química gradual. Porque la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por Oparin, Miller y Urey. Porque al observar y experimentar se llega al planteamiento del problema y a la comprobación de una hipótesis que se hayan hecho acerca del problema o estudio investigado que se plantearon en este caso Oparin, Miller y Urey. ¿Por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? Porque ha sido una de las preocupaciones más antiguas del ser humano, el saber cómo se originó la vida. A lo largo de los años, el hombre siempre se ha interesado por saber el origen de la vida en el planeta. En su afán por encontrar una explicación, los científicos de diferentes épocas propusieron algunas teorías basadas en explicaciones mágicas, religiosas y mitológicas, y más recientemente en investigaciones científicas. ¿Por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? Porque al recrear estos fenómenos se puede llegar a nuevas ideas, conclusiones, confirmar muchas de las hipótesis propuestas y así entender de mejor manera cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Cada vez que se hacen más estudios se puede descubrir mucha más información y también se puede descartar tal vez muchas cosas que se pensaban. Todo esto gracias a la recreación de fenómenos físicos, la experimentación que se llama. Siguiente dice: ¿qué materiales probablemente utilizaron? Bueno, en el caso de nuestra lectura nos dice que utilizaron recipientes, agua caliente, gases como agua, amoníaco, metano, hidrógeno, aminoácidos, reacciones químicas para poder simular la Tierra primitiva. Y dice: ¿conoces alguna investigación que se desarrolle en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? Hoy por hoy, la investigación más, se puede decir, importante que se está dando es conocer sobre la cura para el COVID-19. Lee las páginas 23 y 24 del texto de biología de primer curso e identifica los pasos del método científico para encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan distintos procesos de la naturaleza. En la página 82 del mismo libro podrás encontrar un ejemplo de aplicación del método científico. Es necesario que lo leas con atención para luego ponerlo en práctica en el producto final de este proyecto. Actividad 3. Lee el siguiente texto. Las especies que ahora pueblan la Tierra proceden de otras especies distintas que existieron en el pasado, a través de un proceso de descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies descendientes,
y su reverso es la extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. Una de las ideas más románticas contenidas en la evolución de la vida es que dos organismos vivos cualesquiera, por diferentes que sean, comparten un antecesor común en algún momento del pasado. Nosotros y cualquier chimpancé actual compartimos un antepasado hace algo así como 5 millones de años. También tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias hoy existentes. Aunque el tiempo a este antecesor se remonte en este caso a más de 3.000 millones de años. Tenemos la fuente y nos dice ahora, analiza acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra. Elabora un párrafo con tu punto de vista. Vamos allá. Entonces tenemos aquí nuestro párrafo de lo que nosotros pensamos, de nuestro punto de vista, apoyados en la fuente que se encuentra ahí. En su obra El origen de las especies, este es un libro o es un tratado que escribió Charles Darwin. Y aquí planteó su revolucionaria teoría de la evolución por selección natural, que cambiaría por completo nuestra comprensión de la naturaleza. Con simplicidad, el naturalista ofrecía una explicación de la inmensa diversidad de formas de vida y la similitud que presentan todos en algunos rasgos básicos. Las especies de hoy pueblan la Tierra proceden de otras que existieron en el pasado y en última instancia de un antepasado común. Su teoría sigue guiando la investigación científica contemporánea, pero desde su formulación ha sufrido profundos cambios, sobre todo a raíz de la fusión de la teoría original con los conocimientos posteriores en genética y biología molecular. Es decir, lo que él encontró, pues conforme ha ido avanzando los estudios y la tecnología, se ha ido modificando este conocimiento para darnos a entender que no todo es tan cierto como se dice. También tenemos aquí, dice, utiliza la información sobre el origen del ser humano actual expuesta en la página 107 del texto de biología de primer curso para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Continuamos y dice, lee el siguiente reporte científico emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés para Food and Agriculture Organization. La variación genética es la materia prima a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios en su medio ambiente. Nuevas variaciones genéticas surgen en el seno de las poblaciones a partir de las mutaciones espontáneas de un gen o por inmigración de individuos de poblaciones distintas genéticamente. Formas alternativas de un gen particular o locus son llamados alelos. El número y abundancia relativa de los alelos en una población es una medida de su variación genética, a menudo llamada heterogosidad. La variación genética es una medida de la capacidad de una población para adaptarse a cambios o presiones medioambientales y por tanto de sobrevivir. Y tenemos también ahí la fuente. Nos dice ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vamos allá. Y tenemos 2. Dice, ¿qué relación tiene la variación con la selección natural y la evolución? Y respondemos, las poblaciones dependen de los cambios evolutivos y genéticos que a su vez están influidos por la selección natural y la deriva genética que actúa disminuyendo la variabilidad de las poblaciones, o por la mutación y el flujo génico que actúan aumentándola. Si hay variabilidad, hay evolución. La siguiente dice, ¿por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? La naturaleza selecciona las características que mejor le permite adaptar al producto a las condiciones del medio. Las personas en el campo de la alimentación pueden intervenir de manera artificial para obtener mejores productos seleccionando las mejores características de cada producto. Y vamos a continuar. Dice actividad 4, lee el siguiente texto. Las leyes del conocimiento científico simplemente funcionan hasta que dejan de funcionar. Por lo menos en eso. Las leyes de la ciencia se parecen a las leyes de la ética o del derecho. Hay sin embargo una diferencia radical,
En ciencia, una teoría no se sustituye por otra, como quien derruye un puente obsoleto, de troncos podridos para construir en su lugar una maravilla de la ingeniería del acero. Más bien se parece a las sucesivas visiones que tenemos de un paisaje cuando escalamos una montaña. Al ganar altura se consiguen nuevas y más amplias panorámicas y sobre todo insospechadas conexiones entre las vistas de menor cota. La manzana y el planeta obedecen la misma ley, pero un punto de vista no elimina los anteriores, Newton versus Einstein, que siguen en su sitio para el gozo local, aunque después de la esforzada ascensión se nos antojen partes menores de un esquema más global. De esta hermosa metáfora, creo que es de Einstein, conviene exprimir una gota más. El paisaje es la ley natural y la vista desde la cima su representación final. El conocimiento es una montaña sin cumbre, reconocible a la que sin embargo nos acercamos tanto como queramos. Y la posibilidad de aproximación indefinida a algo sugiere, con fuerza irresistible, que ese algo existe. Esa es la ley de la naturaleza. Es una idea parecida a la idea de perfección. La perfección existe porque es imaginable, pero no es perfecta porque es inalcanzable. Wagensberg es el director del Museo de la Ciencia de la Fundación de La Caixa, Barcelona, España, y su fuente está ahí. Y dice ahora, analiza el texto anterior y determina 2 semejanzas y 2 diferencias de las leyes de Newton y Einstein. Y aquí también nos sugiere que nosotros podemos leer el libro de física de primero de bachillerato. Nos dan las páginas y 2 ejercicios para resolver. Entonces vamos a contestar. Nos están pidiendo las semejanzas entre las leyes de la naturaleza de Newton y Einstein. Para mí, la primera de las semejanzas es que tratan de explicar las leyes que gobiernan el movimiento en el universo. Otra es que en base a las teorías planteadas por cada uno se pudieron estudiar varios fenómenos como son agujeros negros, mareas, equinoccios, etcétera, cosas que antes no se conocían. 3. Se fundamentan en principios matemáticos que intentan generalizar la dinámica del movimiento, ¿sí? La matemática es la ciencia que nos ayuda a darle un lenguaje hacia las demás ciencias. Vamos con las diferencias entre las leyes de la naturaleza de Newton y Einstein. Entonces aquí voy a citar lo que cada ley dice. La teoría de Newton es una teoría matemática fácil de manejar. En esencia, según sus postulados, los objetos se atraen de acuerdo a su masa y la distancia entre sus centros. Si la distancia aumenta, la fuerza disminuye, y si la masa aumenta, la fuerza es más intensa. En consecuencia, cuando la teoría de Newton predice que la fuerza aumenta con la masa, aunque es una realidad, encuentra su límite de acción en ella misma, pues en objetos supermasivos la teoría de Newton ya no hace predicciones exactas. Y vamos a la 2, que dice la teoría de la gravedad de Albert Einstein o teoría de la relatividad general. Igualmente es una teoría matemática que crea las leyes del movimiento para todos los observadores, incluyendo la aceleración. Esta teoría es una versión completa de la relatividad especial que trataba de un mundo sin gravedad, que estaba en conflicto con la ley gravitacional de Newton y que necesitaba de una especial atención para que ésta adoptara las condiciones reales del universo en que vivimos. Ahora que debemos resolver, dice, responde las preguntas 10 y 11 de la página 64 del libro de física. Y por ejemplo, aquí tenemos el primero y dice, si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado, mientras que el muchacho no adquiere aceleración alguna. Este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton. Justifica tu respuesta. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la fuerza aplicada por la raqueta es recibida por la pelota. Es igual, solo que en direcciones opuestas. La pelota lleva más aceleración, dado que la masa de la pelota es mucho menor que la raqueta del jugador. Por lo tanto, no contradice la tercera ley de Newton. Ahí nosotros tenemos la ley de acción y reacción, solo que las fuerzas son opuestas, pero iguales.
Y la siguiente dice, una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. En ese momento, la primera bola se detiene y la segunda se pone en movimiento. Justifica estos hechos a partir de las 3 leyes de Newton. Entonces, en un inicio la bola está rodando con una velocidad constante. Entonces, esto debido a una fuerza. En este caso estaríamos hablando de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La bola de billar mantiene su velocidad debido a la inercia, ya que esta es la resistencia al cambio, que es la primera ley de Newton. Y al chocar con la bola se da la tercera ley de Newton, que dice que a cada acción tiene una reacción y provoca que la segunda bola se mueva. Y vamos con inglés. Y dice así, Activity 5. What can we find in outer space? Entonces tenemos aquí la actividad 5 y dice, ¿qué podemos encontrar en el espacio exterior? Y sigue, dice, How much do you know about the diversity of life in our planet and beyond our world? What do you know about the origin of life? Entonces aquí me dice, ¿cuánto sabes sobre la diversidad de la vida en nuestro planeta y más allá de nuestro mundo? ¿Qué sabes sobre el origen de la vida? Siguiente dice, before reading the passage beyond our world, look at the following pictures and choose the correct word from the word bank. Y dice, antes de leer el pasaje más allá de nuestro mundo, mire las siguientes imágenes y elija la palabra correcta del banco de palabras. Entonces aquí tenemos un cuadro y dice word bank, mindsets, isolated, accuracy, device, emptiness, shape. Entonces aquí tenemos la primera palabra, que es mentalidad, aislado, reflejar, dispositivo, vacío, conformado o estar hecho por algo. Entonces vamos a continuar y me dice que escoja estas palabras y que las una con las imágenes que se encuentran aquí. Bueno, entonces ahí tenemos ciertas imágenes, pero como podemos observar tenemos únicamente 5 imágenes para 6 palabras. Entonces creo que la actividad se hace de la siguiente manera, o sea, refiriéndonos a los dibujos que se encuentran ahí. Entonces en la primera imagen tenemos nosotros un árbol solo. Entonces por eso es que se puso ahí isolated. Isolated es aislado. Emptiness, que es vacío. Tenemos device, que es un dispositivo. Accurately, que es reflejar. Shape, que es figura o conformado por algo. Y la siguiente que tenemos mindsets, que es mentalidades. Listen the following text. Pay attention to the meaning and the pronunciation of the words. Then, read the following passage aloud for your classmates, teacher or parents. Again, pay attention to the meaning while you practice the correct pronunciation and intonation. Then, answer the question below. Aquí dice entonces que escuchemos el siguiente texto prestando atención al significado y la pronunciación de las palabras. Luego lea el siguiente pasaje en voz alta para sus compañeros, maestros o padres. Entonces dice también, de nuevo, preste atención al significado mientras practica la pronunciación y entonación correctas. Luego responda la siguiente pregunta. Entonces veamos, dice aquí, Beyond our world. From our planet, outer space starts about 100 kilometers above the surface. Farther away, there are only isolated particles of gas and dust in the emptiness of the universe. Some regions have planets and galaxies. Some scientists say that there is radiation in space, but we cannot see it. Now, we have some powerful devices that help us see what is out there. Humans have been curious about other space since they noticed there was something beyond the Earth.
The study of the stars was the foundation of past cultures and civilizations. Since the sky was always changing, it caused fascination and curiosity. People noticed patterns in the sun and moon, also in the stars and planets. Astronomy shaped their beliefs and mindsets. The Babylonians were one of the first civilizations to register the movements of the moon and sun. A brilliant person in astronomy invented a giant device that accurately calculates the Earth's axis. How does life in outer space resemble life on our planet? Write 3 possible similarities. Entonces dice aquí en la lectura, dice más allá de nuestro mundo. Desde nuestro planeta, las estrellas del espacio exterior están a unos 100 kilómetros sobre la superficie. Más lejos solo hay partículas aisladas de gas, polvo en el universo vacío. Algunas regiones tienen planetas y galaxias. Algunos científicos dicen que eso nos ayuda a ver lo que hay ahí afuera. Los humanos han sentido curiosidad por el espacio exterior desde que notaron que había algo más allá de la Tierra. Los estudios de las estrellas fue la base de culturas y civilizaciones pasadas. Como el cielo siempre cambiaba, causaba fascinación y curiosidad. La gente notó patrones en el Sol y la Luna, también en las estrellas y planetas. La astronomía dio forma a sus creencias y mentalidades. Los babilonios fueron una de las primeras civilizaciones en registrar los movimientos de la Luna y el Sol. Un brillante astrónomo persa inventó un dispositivo gigante que calculaba con precisión el eje de la Tierra. ¿En qué se parece la vida en el espacio exterior a la vida en nuestro planeta? Escribe 3 posibles similitudes. Tenemos la siguiente, dice, How does life in outer space resemble life on our planet? Write 2 possible similarities. Entonces, yo escribí 2. La primera dice, There may be similarities when the Earth was primitive. Since on the surface there was a cluster of gas such as ammonia, hydrogen, methane and water. Y dice aquí, puede haber similitudes cuando la Tierra era primitiva, ya que en la superficie había un cúmulo de gases como el amoníaco, el hidrógeno, el metano y el agua. La segunda dice, The Earth initially had a large percentage of chemical elements present in the universe. La Tierra tenía inicialmente un gran porcentaje de elementos químicos presentes en el universo. Y la tercera era como tarea de ustedes poner otra similitud. Y listo, chicos, esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por este video, por compartir, por suscribirse y por comentar. Y nos volvemos a ver por aquí. Muchas gracias, chicos. Adiós.